Buenos días. Hoy vamos a hablar de la regresión lineal. Vamos a ver cómo determinamos los parámetros que son bastante importantes en la regresión lineal, como es la pendiente y el intercepto. También vamos a hablar durante la clase de el límite de detección y el límite de cuantificación y cómo lo determinamos. Vamos a hacer un ejemplo y vamos a correlacionar dos variables. La variable X, que es la variable independiente, con la variable dependiente Y. Entonces, vemos aquí en el ejemplo, básicamente que tenemos este par de variables. Una de las cosas importantes es que la pendiente, definida desde el punto de vista estadístico, es la sumatoria del producto de X por Y menos la cantidad de datos por X promedio Y promedio. Todo esto sobre la sumatoria de X al cuadrado menos N por X promedio al cuadrado. Y para determinar X, para determinar el intercepto, necesitamos primero determinar la pendiente. Entonces, la ecuación la expresábamos de esta forma. Entonces, teniendo el juego de datos XY, entonces lo primero que procedemos es hacer esta multiplicatoria de X por Y. Entonces, usualmente multiplico X por y extrapolo. Si se dan cuenta, yo coloqué aquí una casillita que le puse de una sola forma suma. Entonces, esto facilita sobre todo cuando empecemos a hacer este cálculo. Entonces, esto nuevamente corresponde a la suma de esta variable. Entonces, suma de esta variable, suma de la variable x por y, suma de la variable x al cuadrado, que todavía como no he hecho el cálculo de x al cuadrado, entonces nuevamente esto es igual a x, no se vayan a confundir, al cuadrado, que podemos colocarla como circunflejo 2, ¿cierto? Entonces importante acá. Y si se dan cuenta también utilicé el promedio, entonces el promedio de los datos, entonces vamos a usar el promedio de esto. Entonces acá nos va a dar 6, 12, de pronto da 12,001, si uno quiere ser más específico en cifras significativas, pero como todas tienen más o menos dos decimales, puedes dejarlo expresado con dos decimales. Un promedio de x por y pues x cuadrado. Después ya suele reemplazar en la ecuación de qué es la pendiente. Entonces la pendiente nuevamente es la sumatoria. Entonces yo puedo colocar que la pendiente es igual a la sumatoria de x por y, que en este caso sería este número, menos, puedo usar acá la función contar. O este ejercicio como es simple, pues son solo 5 datos, pero puedo colocar acá mismo la función contar. 5 por el promedio de X por el promedio de Y. ¿Cierto? Entonces acá es también importante el uso de los paréntesis, sobre todo para evitar confusiones. Y eso lo vamos a dividir entre la sumatoria de X cuadrado, que es 220. Entonces lo voy a colocar acá como la sumatoria de X cuadrado menos la cantidad de datos. Nuevamente puedo usar la función contar. Yo voy a colocar solo 5 por 5 por... Miren que la ecuación nos dice que x promedio al cuadrado. ¿Eso qué quiere decir? Que es este 6 al cuadrado. Entonces circunflejo 2. Y acá tengo la pendiente.
Y el intercepto yo lo puedo determinar como el y promedio, que sería este 12, menos esa pendiente que acabo de determinar por el x promedio. Y nos da menos 0,05. Mire que hasta acá estamos determinando la ecuación de una recta. Nosotros ya vimos cómo determinar el coeficiente de Pearson de una recta, que también sería importante. Sin embargo, esto no nos da la incertidumbre ni de la pendiente ni del intercepto. Eso lo veremos en una próxima clase. Si podemos ver es cómo desde Excel nos hace una gráfica o un análisis completo de una vez de estos datos si yo uso la función regresión. Entonces yo coloco regresión, le voy a aceptar, marco los datos de Y, él me pide en orden Y, después me pide X, él me pide si tiene o no rótulos, yo lo tengo acá con rótulos, me pide un nivel de confianza es del 95%, eso equivaldría a un alfa que hemos visto en clase de 0,05 y un rango de salida. Entonces vamos a colocar acá el rango de salida y acá aparecen unas opciones de gráfica. La gráfica de residuos corresponde a la diferencia que hay entre un punto y una ecuación de correlación. Esa gráfica de residuos, siempre que haga un análisis, debe ser una gráfica aleatoria. Si la gráfica de residuos tiene una tendencia que quiere decir que nuestra regresión o la forma en que planteamos nuestra regresión no es correcta. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, una línea y mi gráfica de residuos yo la analizo y veo una curva completamente que puede ser escrita por una parábola, quiere decir que mi regresión no es buena. Entonces, la gráfica de residuos siempre tiene que ser una gráfica aleatoria. Entonces, ¿qué es lo que marcamos acá como gráfica de residuales? Tanto estándares como la curva de regresión. Entonces, acá vamos a dejar de esa forma, vamos a dar a aceptar. Él nos construye prácticamente estos datos y nos muestra las gráficas correspondientes. Entonces, la curva de regresión nos da una buena curva con un pronóstico de Y mira que la gráfica de residuos es aleatoria. Entonces, si la gráfica de residuos no es aleatoria, la curva no está bien hecha. Veremos más adelante en las próximas clases el análisis y cómo determinar estos errores tanto del intercepto como de la pendiente y cómo hacer estos análisis de residuos de forma manual. Por ahora solo lo vamos a dejar de forma eh, estadística con Excel. Podemos corroborar de todas formas que nuestra pendiente y nuestro intercepto es exactamente el que determinamos. De pronto, si acá le colocamos una cifra significativa más, nos damos cuenta que es exactamente el valor que determinamos con la ecuación. Lo mismo ocurrirá con el intercepto. Hasta ahí es todo. Que tengan un excelente día.